El mes de octubre está por terminar. Aún estamos en otoño y cada vez llueve menos. Las temperaturas comienzan a descender y los días son cada vez más cortos. Recordemos que algunas partes del mundo no presentan cambios en sus climas a lo largo del año, como los trópicos, lugares en los que la temperatura es constante, sea invierno o verano. En estas regiones, las nepentes se desarrollan bien en cualquier época del año y no necesitan modificar su crecimiento para protegerse de las variaciones climáticas. Sin embargo, las plantas carnívoras están distribuidas a lo largo y ancho de nuestro planeta, y algunas de ellas habitan en zonas cuyas estaciones del año son muy marcadas, con veranos cálidos con días largos e inviernos congelantes con días cortos. Esta diferencia en los climas es mucho más notoria mientras más nos acercamos a los polos. Estos inviernos helados traen consigo condiciones inhóspitas para la vida, lo que significa un riesgo de muerte para muchas especies. Es por ello que algunas plantas, advirtiendo este peligro, generan semillas y mueren, o detienen su crecimiento para protegerse y sobrevivir. Todo con un único fin: garantizar la supervivencia de su especie. Al igual que los seres humanos, estas plantas necesitan un periodo de descanso para no ver perjudicada su salud. De lo contrario, pueden presentar dificultades para su posterior desarrollo o incluso llegar a morir. Durante esta época invernal, muchas especies de plantas carnívoras entran en un estado de letargo, y cada una de ellas enfrenta estas condiciones con diferentes estrategias. Algunas pingículas forman un hibernáculo, una característica de las plantas epígeas, también conocido como roseta invernal. Esta es una Pingícula moranensis. En ella se puede identificar perfectamente la disminución de sus hojas carnívoras y la aparición de hojas mucho más compactas y suculentas, las cuales le servirán para retener la humedad que en esta época del año escasea. Otras especies de pingículas son hipógeas, es decir, forman un bulbo subterráneo, como esta Pingícula parvifolia que se prepara para la llegada del invierno. Plantas norteamericanas, como las sarracenias, dionaeas o darlingtonias, simplemente detienen su crecimiento en esta época del año. Hay otras razones por las que una planta puede entrar en estado de letargo, como los veranos secos, pero en este video nos centraremos solamente en el descanso por invierno. Las dionaeas y sarracenias descansan por un periodo aproximado de 3 meses, en los cuales experimentarán temperaturas frías, pero aún con exposición solar, para poder realizar la fotosíntesis. Es cierto que en esta etapa del año las plantas suelen verse deprimentes, con sus hojas muertas y sin rastros aparentes de crecimiento, pero no hay razones para entrar en pánico, y tampoco es recomendable intentar evitar que atraviesen esta etapa. Si las plantas han mostrado signos de crecimiento lento y se acerca el invierno, es posible que la planta haya entrado en un estado de latencia. En esta época otoñal e invernal, las lluvias son escasas o nulas, por lo que las plantas esperan poco riego. Este es uno de los factores que sí podemos controlar. Es recomendable dar riegos más espaciados de los que se dan en primavera y verano, y no encharcar demasiado las plantas sin llegar al extremo de dejarlas secar. Lo más recomendable es mantener el sustrato ligeramente húmedo. Las temperaturas esperadas durante este descanso en su hábitat natural son de un máximo de 15 grados y una mínima de 0 grados, esto en promedio.
Sin embargo, son factores que pueden variar. Las dionaeas y sarracenias pueden tolerar heladas aunque no muy prolongadas. Sin embargo, siempre habrá excepciones. Si tu clima en invierno no supera los 23 o 24 grados en el día y las noches se aproximan a los 0 grados, tienes un clima ideal para que tus plantas descansen en invierno, por lo que no dudes en dejarlas al exterior, ellas te lo van a agradecer. Por otro lado, aquellas personas que viven en climas tropicales y tengan plantas que por naturaleza necesiten descansar en invierno, necesitan recurrir a métodos artificiales para indicarles a sus plantas que llegó la hora de dormir. La forma más sencilla de hacerlo es envolver la planta en papel absorbente húmedo, aplicar fungicida para evitar hongos y meterla en una bolsa de plástico que se pueda sellar, para después colocarla en el refrigerador en el área de vegetales durante al menos 2 meses, aunque lo ideal sería dejarla reposar los 3 meses. Algo que a muchos les preocupa es la diferencia entre una planta muerta y una planta en estado de letargo, sobre todo si estamos en otoño o invierno. En las sarracenias y dionaeas es muy sencillo saber si la planta está muerta, ya que la totalidad de sus hojas se habrá secado e incluso la parte central de la planta, el rizoma, estará podrido y con una consistencia muy blanda. Si este es el caso, la planta se habrá perdido. Sin embargo, una planta en estado de letargo aún conservará el rizoma duro e incluso con algunas hojas verdes. Las sarracenias incluso conservarán trampas alargadas y enroscadas que no estarán totalmente formadas. Estas hojas se conocen como filodias y les ayudan a captar la luz solar con mayor facilidad, ya que los días son más cortos en estos meses del año. En conclusión, para que una planta entre en estado de letargo, dormancia o hibernación, se necesitan los siguientes factores. Que el hábitat natural de la planta sea en zonas cercanas a los polos. Las plantas subtropicales no entran en estado de letargo y deben protegerse en invierno. En esta época rara vez llueve, por lo que los riegos deben disminuir. En invierno los días son más cortos y la cantidad de luz solar que reciben las plantas es menor a la que reciben durante el verano. Con la llegada del invierno, las temperaturas descienden hasta alcanzar los 0 grados durante las noches. Debemos ser pacientes y permitir que nuestras plantas descansen durante estos meses. Esto se verá recompensado con nuevas y vigorosas trampas cuando el invierno termine, así que esperar la primavera.